Vale. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, gracias por venir. Arrancamos esta segunda semana de las jornadas que hemos organizado con motivo del 10º aniversario del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de aquí de la Universidad de Valladolid. Así como la semana pasada tocamos temas más relacionados con la energía, sobre todo, esta semana está más dedicada a la otra gran pata del grupo, que son las ciencias sociales. En otras de las ponencias que hemos podido escuchar se ha mencionado la importancia de introducir las perspectivas de las ciencias sociales en ámbitos que son generalmente más técnicos, como puede ser el de la energía, y por ello disciplinas como la economía, la sociología o la filosofía son también de vital importancia para el GEDS. Hoy contamos entonces con la participación de Jesús Ramos Martín y Jaime Nieto Vega, que nos hablarán de la economía ecológica y su papel en la modelización de la transición energética. Además, mañana nos vemos de nuevo aquí para tratar el reto demográfico y la despoblación con Juanjo Mediavilla, Yolanda Casado y Diego Ramiro Farías. Y el viernes cerraremos las jornadas con Óscar Carpintero y Aurelia Mañé Estrada, quienes profundizarán en la economía política de la energía y el crecimiento. Dicho esto, voy a pasar a presentar a los ponentes de hoy. Jesús Ramos Martín es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un economista ecológico con experiencia en el campo del desarrollo económico y la evolución de los sistemas económicos desde un punto de vista biofísico, aplicando conceptos de la termodinámica y de la teoría de sistemas complejos. Ha sido rector de la Universidad Regional Amazónica ICAM en Ecuador, así como investigador de Flaxo Ecuador y decano del Centro de Perspectiva Estratégica del IAEN. En Ecuador también. Ha sido además investigador y profesor en el Instituto de Ecología Social de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida en Austria y en el Instituto Nacional de Investigación en Alimentos y Nutrición INRAN de Italia. Por otra parte, Jaime Nieto Vega es profesor del Departamento de Economía Aplicada y miembro del GEDS de aquí de la Universidad de Valladolid. Entró formalmente en el GEDS como contratado en el proyecto MEDEAS hace casi 10 años y participó en este proyecto europeo y otros, siempre estando vinculados a la integración de la economía en modelos de evaluación integrada, así como las relaciones entre economía y energía. Sus líneas de investigación se orientan a la economía ecológica y en particular a los modelos de evaluación integrada que estudian las relaciones entre energía, economía y medio ambiente. En particular, además, ha estudiado los límites que imponen los sistemas biofísicos en el crecimiento económico y ha contribuido a diversos capítulos de libro y revistas de divulgación científica. Colabora también con la Universidad de Leeds desde 2018, lo que le ha permitido desarrollar líneas vinculadas a las relaciones entre el crecimiento económico, la eficiencia y la exergia. Y su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas internacionales como Ecological Economics, Energy Policy, Applied Energy o Journal of Industrial Ecology. Y bueno, ahora cada ponente va a presentar su parte y después pasaremos a abrir un pequeño debate tanto con los ponentes como cualquier persona del público de las que queráis intervenir. Así que nada, pues vamos a escuchar a Jesús y espero que disfrutéis de la jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación también al grupo y felicidades por el aniversario. Y más que por el aniversario, por el trabajo continuado del que nos beneficiamos muchos, tanto en las clases como en nuestros grupos de investigación y todo, y que sois también una inspiración para muchos, como lo he comentado en varias ocasiones. En la charla de hoy solo quiero presentar algunos conceptos que desde la economía ecológica quizá marcan o permiten entender mejor cómo los modelos integrados, digamos, están cambiando para ser un poco más realistas, ¿no? Entonces, y eso responde también a alguna de las críticas que desde la economía ecológica hemos hecho a... Ya ves que desde la economía ecológica hemos hecho, digamos, al enfoque convencional de la economía, ¿no? Entonces aquí tenéis un poco los contenidos, veremos una serie de conceptos de pilares que creo que son importantes y alguna crítica, así como algún ejemplo, ¿no? Entonces, quizá empezamos, o me gustaría empezar
por esta aparente paradoja, que no lo es para muchos de nosotros, pero para mucha gente sí que es una aparente paradoja, ¿no? De la buena noticia en los últimos, diría que 60 años ya, ¿no? Si no los 60, 65 años, la buena noticia en el sentido económico para mucha gente, ¿no? De que el Producto Interior Bruto a nivel mundial crece y ha seguido creciendo, pero que se da al mismo tiempo que tenemos un empeoramiento de cualquier tipo de indicador ambiental, ¿no? En este caso tenéis aquí el índice de Planeta Vivo, ¿no? Que nos mide la población de vertebrados, ¿no? En el mundo, y cómo desde el año 70 hasta el 2018 pues esta población ha bajado casi un 70%, ¿no? La población de vertebrados, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, unas noticias económicas muy buenas, por otro lado, cualquier indicador que cojamos, he cogido este, pero pueden ser otros muchos, ¿no? Está mostrando un empeoramiento de las condiciones ambientales a nivel general, ¿no? Entonces, evidentemente hay algún tipo de choque, de contradicción, pero que no recogemos bien desde la economía convencional, ¿no? Y claro, esto es importante porque entonces la métrica convencional, ¿no? Cómo medimos la evolución de las economías, el PIB, etcétera, pues nos está dando una historia que no es solo incompleta, sino que yo diría que incluso puede ser peligrosa, porque puede estar dando señales erróneas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa visión, digamos, ¿no? Que no es para nada, es una visión, digamos, azarosa, ¿no? O sea, uno de los conceptos principales en los que se basa el enfoque ambiental de la economía convencional es que, bueno, si tenemos un empeoramiento de las condiciones ambientales o un agotamiento de algunos recursos que pensemos que son cruciales, los podremos sustituir con capital manufacturado por el hombre o con tecnología, ¿de acuerdo? O sea, hay este grado de sustituibilidad. Y eso, claro, eso hace que los mensajes pues, sean quizá más optimistas de lo que deberían ser, ¿no? Entonces, el concepto este de esta sustitución es muy importante, como veremos, ¿no? Eso lleva a esta visión de ver el objeto económico o el sistema económico como un fenómeno aislado, ¿no? En las facultades de economía no solemos incluir al medio ambiente en las funciones de producción, ¿no? O sea, y si algún estudiante levanta la mano y tal, pues bueno, pues el profesor dice, bueno, pues añadimos una variable más, ¿no? N, ¿no? Además del capital y el trabajo, pues... Pero no es lo habitual, ¿de acuerdo? No se menciona el origen, digamos, de ese valor añadido, de esa riqueza que se está generando. Y además, estas semanas tenemos un ejemplo concreto, porque se acaba de otorgar el equivalente al Premio Nobel de Economía, que como saben no es un Premio Nobel, pero el equivalente, y si han visto las noticias, habrán visto que se da por los aportes que hacen estos tres economistas a explicar el fenómeno del crecimiento económico basado en el conocimiento y en la tecnología. Pero cuando uno va a los escritos originales ve que en ningún momento están hablando de los recursos naturales, solo hablan de la aplicación de la generación de conocimiento y la aplicación de conocimiento como motor de la actividad económica. Pero claro, nosotros sabemos que nos dedicamos a la economía biofísica, que detrás de eso, detrás de esa generación de conocimiento, evidentemente hay un consumo de recursos, ¿no? Entonces, hay una realidad biofísica que se ignora normalmente, ¿no? Y que incluso pues, es premiada, ¿no? Como ha sido recientemente, ¿no? Y se nos plantea, y van a ver una imagen muy sencilla, ¿no? Pero la pongo aquí a propósito porque quiero mencionar este libro, ¿no? Así es como los economistas tradicionales ven la economía, simplemente como un flujo circular en el que las empresas contratan a los trabajadores, ¿no? Les pagan un salario que se utiliza para comprar los productos producidos por las empresas, ¿no? El famoso flujo circular de la renta. Y les pongo esta imagen vieja del año 86 porque este es un libro que fue muy importante, el libro seminal, ¿no? Escrito por Charlie Hall, Bob Herendeen, Robert Kaufman, que se llama Energía y calidad de los recursos, la ecología del proceso económico, la ecología del proceso económico. Ya el título ya es muy motivador, ¿no? Y es un libro que lo recomiendo encarecidamente, porque es uno de los que expresa con datos
la comunión entre economistas, ecólogos y representantes de otras disciplinas para intentar expresar, representar mejor el mundo, ¿no? Entonces, por cierto, Charlie Hall es el padre del concepto del retorno energético, ¿no? De una inversión energética que quizá conocen y que mencionaré también más adelante. Entonces, desde la economía ecológica, pues se plantea una visión diferente, ¿no? El sistema económico, la economía, estaría dentro del subsistema ecosistema, ¿no? Estaría embebido dentro de los ecosistemas. No se puede analizar independientemente. Esto como punto de partida, ¿no? Esto entonces nos lleva o nos implica que tenemos que aplicar un enfoque interdisciplinario. Ya solo con la disciplina económica no va a ser suficiente para describir el proceso económico. Vamos a tener que integrar otras disciplinas también en el análisis, ¿no? La física, la ecología, por supuesto. Y esto tendrá consecuencias. Pero esto también responde a una idea, digamos, dentro de teoría de sistemas, ¿no? De cuando se analizan los sistemas complejos, que ya sabemos que un sistema complejo, entre otras cosas, digamos, no puede ser descrito únicamente solo desde una visión, ¿no? Disciplinaria. Por contraposición al concepto de sostenibilidad débil, que permitía que sustituyéramos un impacto ambiental, una degradación ambiental por capital manufacturado por el hombre, por tecnología, en economía ecológica reconocemos que existen límites. O sea, hay una serie de valores que no se pueden sobrepasar en determinados contextos, ¿no? Y eso nos marca, nos permite, digamos, que ya no tengamos esa posibilidad de sustitución de factores. O sea, hay determinados impactos ambientales que no vamos a poder compensar con más tecnología, ¿no? Y aquí un ejemplo clásico es el de la desaparición de las especies. O sea, si continúa el fenómeno que estamos viendo con los polinizadores en general, pero con las abejas en particular, ¿no? De pérdida importante, no va a ser factible, digamos, la solución que se decía en la serie famosa de Black Mirror, ¿no? En la que había unas abejas nanorobots, ¿verdad? Y que iban polinizando por ahí. Eso está muy lejos de poder ser aplicado, ¿no? Entonces, no hay esa sustitución viable. Existen límites que no deben ser pasados, ¿no? Pero la economía ecológica también enlaza con la vertiente social, ¿no? Con la vertiente social y con la equidad intra, pero también intergeneracional, como veremos. Entonces, la visión, entonces, sacado del mismo libro de Charlie Hall, por supuesto la presentación se queda aquí por si alguien luego quiere tenerla y así tiene la referencia, ¿no? El sistema económico estaría dentro del ecosistema que, en este caso, admitimos, ¿no? Que tiene una entrada de recursos, una entrada de energía, ¿verdad? Y ahora veremos cómo se le llama eso en economía ecológica. Pero ya no asumimos que el proceso económico es circular, sino que es lineal. Tomamos una serie de recursos del ambiente, los procesamos en la economía, en el sistema económico, para producir bienes y servicios, pero se generan también residuos que luego enviamos al medio, y luego al medio. Es un flujo unidireccional, ¿no? Que ahora entraré un poco más en detalle en la siguiente diapositiva, ¿no? Es un poco esta idea como les decía, ¿no? Del proceso económico como un flujo unidireccional. Y aquí entramos ya con una serie de pilares dentro del pensamiento de la economía ecológica, como son, por ejemplo, el tema del metabolismo, el estudio de cómo utilizamos las sociedades humanas, los recursos, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y para favorecer nuestro crecimiento y prosperidad como sociedades, ¿no? Eso serían un poco los estudios de metabolismo que analizan ese flujo unidireccional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos de la naturaleza
recursos, energía y recursos naturales de alta calidad, es decir, de baja entropía. Los utilizamos y los convertimos en residuos ya de mayor entropía, de alta entropía. Entonces aquí pues sería aquello de que estamos expulsando hacia el entorno, hacia el ambiente, el desorden, digamos, ¿no? Esta entropía, y eso es lo que nos permite a nosotros crecer y desarrollarnos como sociedades, ¿no? Con ese consumo de recursos de alta calidad, ¿no? Por eso son tan importantes variables como esa que les comentaba que había ideado Charlie Hall, del retorno energético de la inversión energética, ¿no? Que nos dice cuánta energía puedo extraer por cada unidad de energía que yo invierto en ese proceso de extracción de energía, ¿no? Entonces, el concepto, analizar ese flujo, eso es crucial para la energía, para la economía ecológica. Y al analizarlo, lo que hacemos es identificar también patrones de uso y tipologías, ¿no? Y estudiando esas diferencias es como podemos ver, ¿no? Diferentes comportamientos de sociedades diferentes, ¿no? De países diferentes o de momentos históricos diferentes. El otro punto que les decía es el de los límites, ¿no? La aceptación de que existen una serie de límites que no deben ser sobrepasados, ¿no? Si no queremos que haya fenómenos irreversibles, ¿no? Y claro, a diferencia de lo que haría la economía convencional, que lo que los trataría como simples externalidades que se pueden introducir en la toma de decisiones aplicándoles unos valores monetarios, etc., en economía ecológica no. Para nosotros son, de hecho, el marco estructural. O sea, el reconocimiento de esos límites es nuestro marco estructural de análisis. Tenemos que partir de eso, de que existen una serie de límites en aquello que nosotros estamos utilizando o aquellos servicios ecosistémicos de los que nos beneficiamos, ¿no? Y deberemos tomarlos como punto de partida casi, ¿no? Y bueno, evidentemente, digamos que de la entropía y de la termodinámica, pues quizá lo que más nos afecta en economía ecológica es, de nuevo, el concepto de irreversibilidad, ¿no? Que, bueno, se dan situaciones, ¿no? En que ya un fenómeno no puede dar marcha atrás, ¿no? Si el día que agotemos, bueno, que eso no es un ejemplo, el del agotamiento de petróleo, porque como sabemos, no lo agotaremos físicamente, ¿no? Del todo, pero se dan una serie de fenómenos que evitan que podamos dar marcha atrás, impactos, por ejemplo, ¿no? Y quizá lo estamos viendo, ¿no? En nuestro día a día, con estas temperaturas de 19 grados, ¿no? El martes en la tarde en Valladolid, el 28 de octubre, quizá no es lo más habitual, ¿no? Y es porque ya estamos, ¿verdad? Ya estamos sobrepasando ese límite de 1,5 grados por encima del promedio de temperatura de la Tierra preindustrial, ¿no? Este concepto de límites es lo que quizá ustedes han escuchado más planteado en términos de los límites planetarios de Rockström, ¿no? Que en su actualización de este año, de 2025, nos dicen que ya hemos sobrepasado 7 de los 9 límites, ¿no? O sea, tenemos una serie de límites, ¿no? de concentración de CO2, de flujos biogeoquímicos. El último que hemos sobrepasado es el de la acidificación de los océanos, que quizá han visto las noticias sobre indicándonos que ya el blanqueamiento de los corales es irreversible, ¿no? Claro, este es el tipo de límites de los que hablamos y que la economía ecológica tiene en cuenta y que pensamos que es una de las cosas en las que puede influir de los modelos integrados para hacerlos mejores, ¿no? Entonces aquí, antes de continuar, simplemente hago una parte, ¿no? Para un poco reivindicar a dos grandes, ¿no? Georgescu Regen y Hermann Daly, ¿no? Georgescu, y aquí estando aquí Óscar, voy a tener mucho cuidado de lo que digo porque probablemente es la persona que sabe más, al menos, como mínimo de los que estamos aquí, yo diría que seguramente del país, sobre Georgescu Regen. Pero claro, Georgescu Regen
lo que hace es ponernos de manifiesto esta importancia de la segunda ley de la termodinámica y de la entropía, de la irreversibilidad de procesos, e incluso diría yo que una gran parte de sus postulados hacia una bioeconomía, ¿no?, que tienen, ¿no?, donde definen una serie de medidas que deberíamos tomar como sociedad para que el proceso económico fuese compatible con los sistemas naturales, son más o menos los mismos que están siendo discutidos hoy en día por la gente que defiende opciones de crecimiento o de poscrecimiento, etc. Con algunos matices, pero en su gran mayoría ya fueron anticipados por el Discurre, bastante claros, ¿no? O sea, la lucha contra el gasto superfluo, el gasto en defensa, la obsolescencia programada, yo qué sé, este tipo de cuestiones ya las había discutido el Discurre. Y también introdujo el concepto, digamos, de flujo metabólico, que sería ese flujo unidireccional, ¿no? Lo que tomamos de la naturaleza, transformamos en bienes y servicios y luego devolvemos a la naturaleza en forma de residuos, ¿no? Pues eso es lo que Ionescu llamaba el flujo metabólico, y después Daly en inglés le llamó throughput, y creo que fue Naredo quien introdujo la traducción al español como transflujo, que no me parece mal y yo normalmente la utilizo, ¿no? Pero ambos hicieron esa crítica al crecimiento económico ilimitado, que además, si uno ve estadísticas históricas, se da cuenta de que el fenómeno del crecimiento económico es bastante reciente. O sea, a lo largo de gran parte de la historia, las economías no han crecido de esa manera, como han venido creciendo últimamente, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar en que quizá ese factor de tecnología, ¿no?, pues quizá la gente que estudia exergía y tal, ¿no?, como Robert Ayers o otra gente, tenían razón cuando nos decían que lo que está detrás de ese cambio tecnológico es simplemente una mayor disponibilidad de energía, ¿no? Bueno, un poco en la línea de lo que... Y quizás por eso, por lo que Daly pues, nos proponía esa economía del estado estacionario, donde, digamos, se propone una economía que no crece, pero que sí continúa desarrollándose. Es decir, que no le pone tanto valor a lo cuantitativo, sino más a lo cualitativo, ¿no? Satisfagamos necesidades, pero no necesariamente aumentemos el crecimiento económico. El problema de esto, de estas posiciones, creo yo, es que, claro, implicaría que también, y el mismo Daly era un defensor, un cierto control de la población. Yo creo que en la actualidad no estamos en ese momento, pero sin embargo sí sabemos, por eso que en Naciones Unidas, que vamos a llegar, parece ser, a un pico de población en el futuro, ¿no? Antes del año 2050. ¿Por qué todo esto? Bueno, otros pilares, otros conceptos importantes, digamos, de la economía ecológica. La escala y la distribución. Lo de la eficiencia, bueno, digamos que es importante el orden también, ¿eh? Es importante el orden porque primero hay que discutir sobre el tamaño, ¿no? El tamaño y cómo se adecua al medio natural en el que estamos insertos, ¿no? Después hay que introducir variables y discusión acerca de la justicia distributiva, ¿no? ¿Quién tiene qué? No solo de los bienes ambientales, quién disfruta del petróleo, quién disfruta del agua, digamos que puede ser luego agua potable que bebamos, sino también quién asume las cargas, ¿no? Quién sufre las consecuencias de la actividad económica, ¿no?, de la contaminación, ¿no? Todo eso tiene que ser incluido en el debate, ¿no? Y una vez que hemos hecho todo eso, quizá podemos discutir entonces, bueno, entonces cómo producimos lo que necesita la población, ¿no? Y aquí pues siempre habría como, al menos, como estas dos tendencias, ¿no? Más mercado o más planificación. Y a pesar de que la planificación tiene muy mal nombre, ¿no? Hoy en día hablas de planificación y en todo momento te acusan de comunista, pero comunista en un sentido como muy negativo, como si fuera negativo, pero yo, el que lo dice, el que te acusa lo hace de esta manera. Sin embargo, estamos llenos de planificación. O sea, las empresas no hacen más que planificar en cuestiones ambientales. Pero es que Estados Unidos es el mayor planificación de política ambiental también. Entonces, lo que pasa es que no le llaman así. Y no tiene un plan quinquenal, pero quiero decir que
que luego ya veremos cómo llegamos aquí, ¿no? Escala. Escala, es importante el tamaño, pero también, aunque no esté tan relacionado, me interesa hablar de niveles jerárquicos, que a veces nosotros en castellano hablamos de escalas también, cuando quizá deberíamos hablar de niveles. O sea, es importante el tamaño, la escala como entendida como tamaño, pero es importante también saber que cuando observamos un fenómeno, describimos un fenómeno, tenemos que hacerlo a diferentes niveles, ¿no? Y claro, eso, la teoría, el enfoque convencional económico no está tan acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, con los modelos integrados sí que podemos hacer una desagregación más de los diferentes componentes de un sistema, ¿no? De un sector económico, por ejemplo, ¿eh? Luego veremos un ejemplo de eso. ¿Por qué la escala es importante? Bueno, miren, este rectángulo de la derecha es este rectángulo de aquí pequeño. Es decir, y estos son, esto es la biomasa animal, estos son todos los animales de la Tierra. O sea, todos los animales de la Tierra suponemos este pequeño cuadradito de la vida de la Tierra, medido en carbono, el contenido de carbono, ¿de acuerdo? Es una manera de medirlo. Vale. O sea, ya los animales somos una pequeñísima parte, pero es que los humanos somos este pequeño rectángulo de aquí, dentro de los animales. O sea, nosotros solo somos el 2,5% de la biomasa animal. Ups, eso es lo animal, ¿no? Perdón, se ha caído de lado. Ya crees que sí. No sé por qué no, yo no. Estábamos en este. Se han generado solo las diapositivas, no sé cómo. Ahí, vale. Sí, déjalo. Vale, pues somos el 2,5% de los animales, pero somos el 0,01% de la vida en la Tierra. 0,01% de la vida. Y ese 0,01% de la vida resulta que utilizamos la mitad de toda la Tierra que es habitable, la mitad de toda la Tierra en la que puede haber vida, la utilizamos nosotros para la agricultura. Pero es que además de toda esa cantidad que utilizamos, el 77% lo dedicamos simplemente para nuestro ganado, es decir, para lo que comen los animales que nos comemos luego nosotros, que solo nos aportan el 18% de las calorías. Vale, nos aportan otras cosas, sí, de acuerdo. Pero, ojo, el 0,01% de la vida en la Tierra está utilizando el 50% de la superficie donde puede haber vida. ¿Vale? Por eso es por lo que digo, el tamaño es importante, la escala es importante, la población es importante, el PIB total de la Tierra, cuánto producimos es importante, la extracción de minerales es importante, los valores absolutos son importantes, ¿de acuerdo? También la distribución es importante. Aquí si cogemos las emisiones de CO2, un gráfico que habrán visto alguna vez probablemente, ¿no? Y donde tienen el eje horizontal, tienen el tamaño de la población, digamos, y en el eje vertical tienen las emisiones de CO2 per cápita, ¿no? En toneladas de CO2 per cápita, ¿no? Y entonces, pues, tenemos un promedio mundial y gran parte de la población de la Tierra, pues, que está por debajo de ese promedio. Pues, ya, en cuanto a justicia intrageneracional, ya vemos que hay problemas. Hay unos que contaminamos mucho más que otros. Pero es que si vemos en intergeneracional, en términos históricos, esto es mucho más grave todavía. Porque China y el resto de Asia se ha unido a esta vorágine de emisiones y de contaminación recientemente. Pero las responsabilidades históricas son de Estados Unidos, que es este verde oscuro, y de Europa, en sus diferentes formas, que somos los dos azules. O sea, nosotros somos los grandes responsables. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los factores de justicia distributiva o de distribución tienen que estar incluidos en el análisis. Y eso lo hace muy mal el enfoque convencional económico. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que
desde la economía ecológica salen una serie de críticas hacia los modelos de análisis integrado más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, que asumen o permiten el crecimiento económico perpetuo, continuo, que minimizan o no tienen en cuenta el problema de la escala, es decir, que no hablan de niveles máximos, ¿no?, de producción. Eso no. Se subestima, por lo tanto, la importancia de la energía de los materiales, asumiendo que siempre va a haber disponibilidad. Este es un supuesto clásico, ¿no? O suelen operar estos modelos más tradicionales con altos niveles de agregación geográfica y sectorial, y veremos que eso puede ser un error, ¿no? Permiten la sustitución de factores, como les decía, comportamientos malos, ¿no? El daño que provocó Boliden, ¿no? Si recuerdan Boliden en Doñana, ¿no? Pues el daño ambiental lo compenso con los puestos de trabajo que generaba, ¿no? Y por eso, veintitantos años después, vuelvo a darle un permiso a Boliden para que vuelva a iniciar, bueno, no es Boliden ahora, pero otra minera para que inicie actividades dentro de esa mina, ¿no? Y luego se traduce todo los impactos al dinero. Se pierde esa capacidad de la interdisciplinaridad de aportar información de diferentes disciplinas, ¿no? Y por supuesto se logra la justicia distributiva. Entonces, lo que hace la economía ecológica es atacar, digamos, estas limitaciones, ¿no? Y entonces incluir las restricciones físicas, ¿no?, de energía y materiales. No todo está disponible, ¿verdad? Ni siquiera todo el petróleo que conocemos lo vamos a poder utilizar, porque hay mucho de él que será inaccesible. Claro, si yo en Brasil, en Ilhabela, tengo que perforar a más de 7.000 metros de profundidad, o sea, ya empiezo a tener problemas de accesibilidad con algunos recursos. Después, desde la economía ecológica, pues sí se introduce este retorno energético, el hecho de que cada vez tengo que utilizar más energía para extraer energía, y que por lo tanto me queda menos energía neta, no exactamente así, pero disponible para utilizarla discrecionalmente por el resto de la economía, ¿no? Es decir, la transición energética tiene un coste energético elevado, básicamente, que sería un poco lo que viene a decir este grupo de investigación, ¿no? Y con lo que estamos de acuerdo muchos en el mundo, ¿no? Pero también se incluyen indicadores sociales, ¿no?, para precisamente analizar los temas de justicia distributiva, y evidentemente a través de la dinámica de sistemas pues tenemos retroalimentación, ¿no? Ya me he pasado, esto ya te lo dejo a ti después, ¿no? Quizá ya te lo expliques tú con más detalle, pero la idea es que, claro, tanto Nereas como ahora William, etcétera, pues lo que hacen es introducir todos estos módulos, ¿no?, de energía, materiales, bienestar, etcétera, e introducir restricciones de manera explícita, ¿no?, algo que no se hacía antes, ¿no? Restricciones sobre la disponibilidad de energía, los niveles decrecientes de la tasa de retorno energético, ¿no?, así como las retroalimentaciones de los impactos ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aumentamos, ¿no?, esto tomado de un artículo de Íñigo, ¿no?, Íñigo Carlos y Luis Javier, ¿no?, pues si aumenta el porcentaje de renovables en el mix eléctrico español, pero sabemos, o estamos viendo también que está bajando el ROI, el retorno energético, cada vez obtenemos menos energía neta por cada unidad de energía que invertimos, lo que vamos a provocar es un aumento del consumo energético. Es decir, el aumento de renovables, que todos estamos de acuerdo que es algo positivo, tiene como consecuencia que va a haber un aumento en el consumo de energía, ¿no? Pues claro, estas cosas no son tan triviales, y cuando uno lee el PNIEC no lo ve así escrito. El PNIEC no, el PNIEC todo lo contrario, ¿no? Aumentará las renovables y bajará el consumo total, ¿no? Y no es eso lo que pasa, ¿no? Entonces, el otro ejemplo, si que voy a ir un poco rápido, simplemente les voy a decir que en un estudio reciente hemos visto cómo, si en lugar de hacer estimaciones del sector residencial como se hacen normalmente, como las hace el propio el Miteco para el PNIEC, es decir, considerando al sector residencial como una unidad, ¿no?, y dicen, bueno, el sector residencial tendrá este comportamiento. Si nosotros lo que hacemos es ver
cómo se comportan diferentes tipos de hogares, el hogar donde vive solo una persona pero en edad laboral, el hogar donde vive una sola persona pero jubilada, y ya el hogar con muchos individuos, etc. Vemos que tienen patrones de consumo diferentes, pero no solo eso, sino que también hay patrones demográficos diferentes. Por ejemplo, hoy en día el 28% de los hogares en España es de una sola persona. Hoy en día. Pero en el año 2039 será el 40%. Con las proyecciones oficiales del propio INE, que no utiliza el MITECO para hacer el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen en el plan, el sector residencial, para cumplir nuestros objetivos, tiene que reducir las emisiones, el consumo de energía en un 1,7% cada año. Y nosotros encontramos que si tenemos en cuenta esta evolución demográfica diferente que ellos no han tenido en cuenta, resulta que no, que en lugar de reducir un 1,7% por año, lo que va a pasar es que van a subir que para cumplir los objetivos tendrían que reducirse en un 3,4, es decir, más de doble. Y eso que las proyecciones suelen ser siempre optimistas, las que hace el Ministerio, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que a veces, desgranando los sectores, ¿no?, yendo hacia abajo, podemos afinar en lo que son lo que nos dicen los modelos, ¿no? Y eso es un poco lo que quería aportar aquí con las conclusiones, ¿no? Que al final los modelos integrados, de análisis integrado, que tienen en cuenta esta serie de elementos que vienen desde la economía ecológica, lo que hacen es que nos permiten tener proyecciones más ajustadas, más realistas, pero también probablemente más justas, porque incluyen también mecanismos para tener en cuenta cómo se comportan en términos de justicia distributiva. Y sobre todo, lo más importante es que reconocemos los límites que nos da la naturaleza. Y eso es todo. Muchas gracias. Y luego las preguntas las dejamos para el debate. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A estos primeros. Gracias por vuestra asistencia, gracias Raquel por tu presentación. Agradecer también al equipo de comunicación del GES por la organización de estas jornadas en general, y gracias Jesús también por tu excelente presentación sobre los principios y fundamentos de la economía ecológica, que además, bueno, pues da pie un poco a la presentación actual, en la que, bueno, voy a tratar de trasladar cómo en el GES, desde la economía ecológica, hemos tratado de representar esos principios en el estudio de las transiciones ecológicas y también en su modelización. Y me voy a hacer una serie de preguntas que trataré de responder de manera más bien transversal, no ordenada. Por ejemplo, ¿por qué y para qué modelamos desde la economía ecológica? ¿Por qué modelamos como modelamos y no modelamos de otra manera? Y por último, pues, ¿qué límites enfrenta el modelado y cómo, bueno, pues, caminar hacia los retos que nos presenta en el futuro? ¿Y por qué modelamos? Pues todo parte originalmente de la observación de la realidad y de cómo la constatación, ya lo ha explicado Jesús y anteriormente en estas jornadas, cómo la humanidad va traspasando crecientemente diferentes límites planetarios, de los cuales el cambio climático es uno de ellos, no muy relevante, y también la constatación de que la vulneración de estos límites planetarios está estrechamente interrelacionada con el funcionamiento del sistema socioeconómico. Y para ello, bueno, pues yo creo que es una representación muy pedagógica de la realidad
en la economía rosquilla, la economía donut en inglés, en el que podemos imaginarnos un techo ecológico, que es el que nos marca precisamente los límites planetarios, y un suelo social que viene representado por la satisfacción de necesidades humanas básicas. Entre estos dos límites, ya habéis visto con Jesús que el concepto de límite es muy importante para la economía ecológica, es hacia donde queremos que camine la transición socioecológica. Este espacio es el que llama Kate Raworth el espacio seguro y justo para la humanidad, y ahí es donde tratamos de encaminarnos, ¿no? De hecho, si observamos cómo se comportan diferentes economías en función de su nivel de ingreso, tenemos a la izquierda el 40% de los países de rentas más bajas, rentas medias, rentas altas, todo lo sombreado en rojo por encima son vulneraciones de los límites planetarios, todo lo que está en rojo hacia adentro del hueco del donut sería no satisfacción de necesidades humanas básicas. Vemos cómo, a medida que aumenta el nivel de ingreso de los países, ese rojo en la parte interior, las necesidades humanas básicas van cubriéndose, pero se hace a costa de ir incrementando lo rojo que sale por el techo ecológico, es decir, que a medida que aumenta el nivel de ingreso se satisfacen necesidades básicas, pero se hace con el coste de vulnerar límites planetarios. ¿Es esta una relación que esté esculpida en piedra? Pues yo creo que no. Y bueno, desde la economía ecológica planteamos que, como la escala es importante, esto tiene que ver con que el principal dispositivo que han utilizado los países para ir cubriendo necesidades básicas en sus procesos de desarrollo ha sido la expansión de la base biofísica, de la base material, de la producción y consumo de bienes y servicios. Ese ha sido el principal dispositivo de satisfacción de necesidades. Eso es lo que está detrás de esta aplicación. En la medida en que seamos capaces de romper ese vínculo, seremos capaces de ir hacia ese espacio justo y seguro para la humanidad. Entonces, ¿qué hicimos? Voy a tratar de hacer un recorrido muy breve por las investigaciones del GEDES, desde la economía ecológica. Nos fijamos en los planes de transición energética, tanto del año 2008 al 2014 y luego de 2015 a 2016, en concreto las contribuciones que hicieron todos los países para dar cumplimiento al Acuerdo de París. Y lo que encontramos, a grandes rasgos, pues no era demasiado aleccionado. En primer lugar, lo que veíamos es que la gran mayoría de estos planes de transición energética ignoraban los límites en los recursos, es decir, no tenían en cuenta, por ejemplo, picos de extracción de recursos como el petróleo, de lo que ya se habló en la jornada de la semana pasada. Tenían un enfoque excesivamente volcado en lo tecnológico y un enfoque de oferta, en el sentido de que la mayoría de planes se centran exclusivamente, prácticamente, en tomar la matriz eléctrica, sustituir las fuentes de conversión no renovables, los combustibles fósiles, por tecnologías renovables y luego extender esa electrificación a toda la economía, por ejemplo, a través del transporte de los vehículos eléctricos, acompañado de medidas eficientes, sin tener en cuenta límites que ya se han puesto de manifiesto en anteriores sesiones de estas jornadas. Presentaban también una confianza bastante importante en los mercados como un mecanismo que podría facilitar esta transición energética, y curiosamente constatábamos también que estos planes ni siquiera sobre el papel eran capaces de conseguir los objetivos de reducción de emisiones para los cuales estaban pensados. Entonces, claro, nos preguntábamos qué hay detrás de todo esto. Si estos planes ni siquiera sobre el papel son capaces de decir que vamos a cumplir o que van a cumplir con los objetivos climáticos, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, detrás de todo plan de transición energética, desde luego de todas las contribuciones nacionales, había un modelo, pues modelos del tipo de los que ha hablado Jesús antes, modelos de evaluación integrada, que analizan las relaciones entre energía, economía y medio ambiente. Y detrás de cada modelo pues hay decisiones metodológicas, hay decisiones
de marco teórico que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, el funcionamiento socioeconómico, de los sistemas socioeconómicos y por los que se capilariza, se filtra pues, elementos de las ideologías dominantes. De esta manera, y ya lo ha contado muy bien Jesús antes, entonces no voy a extenderme demasiado sobre los supuestos de los modelos convencionales que también se llaman de optimización. Voy a mejor centrarme más en lo que implica esos supuestos de los que ha hablado antes Jesús, que tienen que ver con la sustitución de factores, por ejemplo. Pero bueno, todos estos modelos descansan sobre supuestos de economías estilizadas, exógenas, que pueden crecer más o menos a tasas que no se modifican debido a que las relaciones con el sistema biofísico son unidireccionales, y esto tiene como resultado que la economía pues, en ocasiones directamente es inmune a lo que sucede en el entorno biofísico, o en la que los impactos son muy limitados. Esto es muy importante porque estos modelos de evaluación integrada se utilizan para hacer recomendaciones de política energética, de política climática, de política económica también. Entonces, claro, si los impactos son limitados, pues los esfuerzos que hay que hacer para llevar a cabo la transición energética pues son moderados en el mejor de los casos. La sustitución de factores de la que hablaba Jesús antes. No hay procesos irreversibles, se vulneran las leyes de la termodinámica. Si hay algún recurso que se está agotando, no supone un problema, puesto que lo podemos sustituir por capital o por innovaciones tecnológicas. Entonces, implícitamente, se supone que los recursos son abundantes. Las economías operan a través de agentes representativos, homogéneos y plenamente racionales, y ignoran como resultado la desigualdad. La desigualdad es algo que queda plenamente ignorado en los modelos de evaluación integrada de optimización. Plantean economías en equilibrio entre la oferta y la demanda, todo lo que se produce se demanda, todo lo que se demanda se produce, no hay desempleo, toda aquella persona, hay desempleo involuntario por lo menos, quien busca trabajo lo encuentra, y eso lleva a transiciones armoniosas, eficientes. Tiene un enfoque de oferta, en el que los salarios y la inversión son vistas como costes, y por lo tanto es un objetivo a minimizar en el tránsito hacia otro tipo de economía. Y los precios son el principal mecanismo de coordinación que van a garantizar, por un lado, que estos mercados funcionen de manera eficiente, y por otro lado, que la sustitución de unas tecnologías por otras se haga también de manera armoniosa, gradual. Y eso es lo que veíamos, a pesar de lo cual ni siquiera eran capaces de llegar a los objetivos que se planteaban. Yo también voy a hablar del falso premio Nobel de Economía. En el año 2020, William Nordhaus, creo que fue en el 2020, recibió su ciudadanía del premio Nobel, que es el de Economía, por un modelo de evaluación integrada, que se llama GAIS. Y resumiéndolo todo, quizá demasiado, pues algunos de los resultados que obtenía el Premio Nobel de Economía implicaban que el cambio climático, incluso en escenarios con incrementos de temperatura de más de 3 grados centígrados, que toda la comunidad científica sabe que llevan a escenarios catastróficos desde todos los puntos de vista, en sus modelos tan solo representaban pequeños porcentajes de reducción sobre el Producto Interior Bruto años 2050, 2100. Entonces, claro, esto es muy peligroso, por lo que he dicho antes. Si el problema se reduce a unos pequeños puntos porcentuales del Producto Interior Bruto dentro de décadas, pues los esfuerzos para llevar a cabo una transición óptima, en palabras de los modelos de optimización, pues no requiere grandes esfuerzos moderados. Y es así que en el GES nos planteamos buscar modelos que representen el funcionamiento socioeconómico de una manera más realista. Algunos de los supuestos de los que hemos hablado pues no son muy realistas, ¿verdad? Entonces buscamos un modelo que encuentre ese realismo del funcionamiento socioeconómico, pero a la vez
que sea capaz de recoger cambios estructurales muy profundos, porque sabemos que las transiciones sociometabólicas no son graduales, sino que suelen ser abruptas, que tienen idas, venidas, ¿vale? Cambios estructurales muy profundos, a la vez que recoge el realismo con el que funciona la economía. Y con consistencia biofísica, que es una condición necesaria. Entonces, claro, tratamos de buscar tratamos que nuestros modelos se encuentren en torno a esta intersección. Es posible que estemos buscando un imposible, luego lo discutimos, pero desde luego como objetivo, como lugar hacia el que queremos ir, eso sí que deberíamos tenerlo claro. Para buscar esa representación más realista, a nuestro juicio, del funcionamiento del sistema socioeconómico, nos hemos servido mucho de la economía post-keynesiana, de los modelos de simulación que comparten, llamados de simulación, que comparten muchas características en común y que se oponen a los de optimización. Aquí tenéis, son las características de la anterior diapositiva. Y lo que ha hecho la economía post-keynesiana en las últimas décadas, creo que ha sido la corriente de pensamiento económico que mayores esfuerzos ha hecho por tender puentes con la economía ecológica, y fruto de ello ha surgido una nueva línea, un nuevo ámbito académico, que es el de la macroeconomía ecológica, que ahora mismo pues, está en plena efervescencia. Digamos que la economía post-keynesiana plantea, al contrario que la economía convencional del equilibrio, que los motores de crecimiento económico tienen que ver con factores de demanda, y que la demanda de bienes y servicios es lo que mueve las economías, pero reconocen límites por el lado de la oferta. Por un lado, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de financiación, de crédito, a lo que hemos añadido desde el GES una limitación adicional, que es la limitación por disponibilidad de recursos naturales. Los agentes que intervienen en una economía son heterogéneos, no es lo mismo el comportamiento socioeconómico de un hogar de rentas bajas que uno de rentas medias, que uno de rentas altas, y esto se reconoce desde la economía post-keynesiana. Es más, la desigualdad no es solo un resultado que puede conducir el modelo, sino que la desigualdad es una explicación, es causa del funcionamiento del propio sistema económico, en tanto que una economía más desigual puede llevar a menores niveles de consumo de bienes y servicios y por lo tanto menor crecimiento económico. El desequilibrio es el estado natural y normal de una economía de mercado. No hay, existe el desempleo, y de hecho ponen de relieve el papel disciplinador que ejerce el desempleo de la mano de obra y de los salarios en el contexto de la economía. Veíamos que desde el punto de vista de los modelos de optimización, de oferta, los salarios y la inversión eran algo a minimizar, eran vistos como un coste, y aquí se ven como multiplicadores. A mayores salarios, a mayores niveles de inversión, eso genera bucles de realimentación positiva en términos de dinámica de sistemas, en los que pues, se incentiva el consumo de bienes y servicios y aumenta en sucesivos periodos la producción, el crecimiento económico. Y los precios, lejos de ser el mecanismo de coordinación que garantiza que funcionen de manera armoniosa los mercados, se ven como una relación social y una relación de poder. Y aquí en la economía post-keynesiana las instituciones son importantes para explicar el funcionamiento de la economía. Los ajustes se hacen prioritariamente mediante cantidades y no mediante precios. Como veis, coinciden algunos elementos con los planteamientos de la economía ecológica. Es así que lo que hicimos fue tratar de insertar un modelo de macroeconomía ecológica basado en economía post-keynesiana y análisis input-output en uno más amplio de dinámica de sistemas. Este es el modelo MEDEAS, que representa ese modelo de dinámica de sistemas. Ya lo habéis visto un esquema muy parecido en la charla de Jesús, porque luego pues, este esquema de MEDEAS se ha trasladado a William.
y en él se puede ver cómo se trata de recoger el funcionamiento de un sistema complejo en el que las diferentes dimensiones interaccionan entre sí de manera multidireccional. Y los flujos de entrada y salida de unos subsistemas a otros pues son mutuamente causa y efecto en muchos casos. Por ir directamente al grano, quiero resaltar aquí, bueno, las realimentaciones es una característica muy importante de los modelos de dinámica de sistemas. Una de las realimentaciones más importantes, si no la más importante de Medeas, es la de la realimentación de la energía. De esta manera, el sistema económico tiene una demanda de bienes y servicios, a través del análisis input-output se requieren una serie de insumos para producirlos. En ese proceso de producción se va a demandar diferentes tipos de fuentes de energía y los sistemas biofísicos van a tratar de buscarla, transformarla y dar ese flujo de energía a la economía. Si el flujo de energía que los sistemas biofísicos son capaces de trasladar al sistema económico es suficiente para satisfacer la demanda de energía, entonces la economía podrá producir los bienes y servicios con normalidad. Si no, la economía, jerárquicamente por debajo en el subsistema con respecto al medio ambiente, se adaptará y producirá menos para adaptarse a la disponibilidad de recursos energéticos. Con estos mimbres lo que hemos tratado de hacer de manera mayoritaria con nuestros modelos es establecer diferentes escenarios. Reconociendo la incertidumbre radical que implica tratar de conocer sistemas complejos, pues el método de los escenarios pues es útil porque nos permite visualizar diferentes futuros y evaluarlos conociendo las diferentes hipótesis que planteamos en cada uno de ellos. Típicamente, voy a presentar algunos resultados. Algunos ya los ha presentado Jesús. Ha estado muy bien porque estaba hasta el último minuto con un gráfico de ese artículo y al final he dicho, voy a quitarlo porque no tengo tiempo, así que es genial, ya lo has hecho tú. Business as usual, que es lo que se representa sobre todo en el artículo que ha enseñado Jesús, el que no hay políticas activas de transición energética, y que más o menos se siguen las tendencias históricas, y en el que no se producen cambios socioeconómicos de tal lado. Luego escenarios de crecimiento verde, con instalación masiva de renovables, eficiencia energética, crecimiento económico impulsado precisamente por esta transición energética y a la vez una estructura socioeconómica más o menos estable, no alterada. Mientras que los escenarios postcrecentistas lo que incorporan, al menos en lo que hemos hecho desde el GED, incluyen también instalación de renovables, pero de manera más moderada, con gestión de la demanda de energía y también reducción de la demanda de bienes y servicios y con una estructura socioeconómica en transición, con determinados supuestos que podemos discutir más tarde y que están sujetos a sus dificultades. ¿Qué resultados nos encontramos cuando utilizamos modelos de evaluación integrada que tienen en cuenta los límites biofísicos? Pues si os fijáis aquí, esto es el Producto Interior Bruto, es la tasa de crecimiento del PIB de la economía mundial con Medeas Mundo. La línea azul sería la tasa de crecimiento en el escenario business as usual, sin políticas. La verde es el escenario de crecimiento verde y la naranja es la del escenario de poscrecimiento. ¿Vale? Veréis que hay una línea azul más clarita y otra más oscura y una verde más clarita y otra más oscura. La más clarita es cuando incorporamos las restricciones energéticas y las oscuras es cuando no hay restricciones energéticas. Vemos que si no hay políticas de transición energética, eso conduce probablemente a un colapso socioeconómico y a una economía mundial que entra en estado de recesión permanente. En el escenario de crecimiento verde, vemos que el crecimiento económico, digamos que este proceso tan solo se logra retrasar unos años, que la eficiencia energética y la sustitución de fuentes de energía renovable no corre tan rápido como requiere el incremento de la demanda de bienes y servicios y mantiene pues, una tasa de crecimiento
decreciente, aunque sin llegar a los límites del escenario business as usual. Y la tasa de crecimiento del escenario post-growth que va convergiendo de manera más o menos armoniosa hacia un más o menos estado estacionario. ¿Qué implicaciones tiene esto sobre el medio ambiente? Pues si vemos cuando no imponemos límites energéticos, imaginaos, no hay límites energéticos, no hay problema. Esa realimentación que planteamos no es importante y se puede seguir consumiendo energía sin problema. Bien, pues en el escenario business as usual y en el green growth, las emisiones aumentan enormemente, mucho más en el business as usual, evidentemente. Si tenemos en cuenta esas limitaciones desde el punto de vista energético, lo que conseguimos es que en el escenario business as usual las emisiones también aumentan, pero aumentan menos, pero porque ha habido un colapso económico, como habéis visto en la diapositiva anterior. Y en el escenario de crecimiento verde se ve una cosa parecida. En el medio plazo, que representa la barra en el año sería 2030 y la discontinua sería el año 2050, las emisiones incluso aumentan en el medio plazo, aunque menos, y a largo plazo, en el año 2050, veríamos que esa reducción de emisiones es claramente insuficiente, pero además viene muy condicionada porque justo a mitad de simulación pues va disminuyendo el crecimiento económico. Y vemos que el escenario de postcrecimiento es el único que es capaz de conseguir los objetivos medioambientales. Claro, el reto está en sostener estas tendencias con un sistema socioeconómico que está creciendo menos o no creciendo, incluso decreciendo. Ese es el reto que nos va a obligar a buscar diferentes alternativas decrecentistas. Esto simplemente lo incluyo aquí para que veáis que los resultados son robustos a otro tipo de escenarios y otro tipo de regiones. Pasa lo mismo para Europa. En el escenario, si nos fijamos en el empleo, que es lo novedoso de este artículo, vemos que el único escenario que es capaz, además de mantener el empleo, siempre y cuando se aplique una política de reducción de la jornada laboral, ¿vale? Una política de reducción de la jornada laboral intensa, el único que es capaz de retornar a un nivel de empleo pues digamos, sostenible socialmente, es el escenario del postcrecimiento. ¿Vale? Por lo demás, vemos el mismo dilema. O crecimiento económico y no conseguimos los objetivos medioambientales, o todo lo contrario. También os quería enseñar un trabajo en proceso ahora mismo con Medidas España, que está ahora mismo en proceso de revisión, en el que vemos, pues aquí este sería el escenario del PNIE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sería una especie de crecimiento verde, con el consumo de diferentes materiales para la transición a renovables, y como pues vemos unos grandes incrementos en el consumo de algunos minerales como el cobre, y que solo se puede ver atenuado si aplicamos esquemas, aquí lo llamamos de suficiencia, y también se puede decir del postcrecimiento del crecimiento. ¿Vale? Pero claro, estos escenarios postcrecentistas están sujetos también a muchos límites que también es necesario discutir. Hay una falta en general en la literatura de análisis macroeconómico. Esto ha sido reflejado ya en la literatura. Montserrat sí que es verdad que, tengo que decirlo, que nos ponía tanto a Medeas como a Eurogreen como otro modelo muy similar al nuestro, nos ponía como excepciones en el que sí que hay un tratamiento macroeconómico más o menos riguroso de los escenarios de crecimiento, pero es bastante general en la literatura. Suele ser bastante agregado y enfocado en el norte global, no tiene en cuenta las relaciones con el sur global. Suele ser muy exógeno también, en eso sí que también es el caso nuestro. En definitiva, en palabras de los compañeros, de Arturo, Lauer, Íñigo y Natalie, el análisis de escenarios postcrecentistas evita el debate teórico sobre la compatibilidad del crecimiento y el capitalismo. Dicho de otra manera, estamos ignorando de alguna manera las relaciones de poder y la viabilidad
socioeconómica, política, de estos escenarios que sabemos que son los que hacen falta. Entonces, claro, si nosotros nos encontramos con un modelo que está situado por esta zona, lo queremos ir trayendo poco a poco hacia acá, es necesario que tenga consistencia biofísica, ¿vale? Y luego, yo creo que lo máximo que aspiramos es a intentar tendencialmente a acercarnos aquí, pero es muy complicado, porque hay una tensión inevitable entre representar cómo funciona la economía actualmente y una economía que nos estamos imaginando y que no sabemos cómo es. ¿Quién nos dice a nosotros que los patrones de consumo van a ser iguales cuando consumamos un 70% menos de energía, cuando toda la energía sea renovable, si es que eso es posible, ¿vale? Entonces, algunos, y con esto voy terminando, unas recomendaciones desde bueno, pues la trayectoria que he ido comentando hasta ahora. Desconfiar en los modelos, la transparencia, bueno, aquí este artículo que os recomiendo encarecidamente, yo lo tengo imprimido en mi despacho y lo consulto cada 2 por 3 para poder no despistarme. Aquí es mucho más completo, evidentemente, yo lo puedo resumir en que los modelos tienen que ser transparentes, cada vez lo son menos, las decisiones de marco teórico de cómo funciona el sistema económico tienen que ser claras y no se tienen que oscurecer. Evitar los excesos de complejidad en los modelos y de tamaño, porque eso a veces lo que hace es simplemente propagar el error a lo largo de todo el modelo, y evitar reduccionismos cuantitativos. Eso es muy importante. Luego, por otro lado, extender la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad a las ciencias sociales. No basta con que ingenieros economistas nos juntemos y hagamos modelos muy interesantes. Dentro de las propias ciencias sociales, la interseccionalidad, yo creo que es una característica emergente de los sistemas que debe tenerse en cuenta y que no se tiene en cuenta. Por ejemplo, las relaciones de género es algo que está completamente ignorado en los modelos de evaluación integrada, y eso, de nuevo, es causa y a la vez efecto de muchas de las relaciones que tienen lugar en los sistemas. Lo que decía hace un momento, decía Casinetti, ¿qué pasa si en nuestro modelo los parámetros cambian y no lo hemos tenido en cuenta con los patrones de consumo, patrones de producción, relaciones sociales, culturales, patrones demográficos, que a veces se ignoran también? Mañana vamos a tener una charla de los compañeros de sociología que van a hablar también un poco de demografía. Cambio institucional y sistemas económicos, como decía antes. Estamos tratando de representar el funcionamiento de economías de mercado como las que conocemos hoy en día. ¿Qué hay de otros sistemas económicos? A lo mejor de planificación centralizada, a lo mejor otro tipo de sistemas económicos que no conocemos todavía. Las reglas de juego de ese sistema serán diferentes, y entonces nuestro modelo no servirá para poder representarlo. La integración tiene que ser biofísica, ya se ha hablado anteriormente en estas jornadas. Esta es la evolución del precio del petróleo, lo dijo Antonio Turiel en el primer día de estas jornadas. La evolución del precio del petróleo está completamente desconectada de la base biofísica, está completamente desconectado de su escasez relativa, está completamente desconectado de la producción y la demanda de petróleo. Es un precio que se decide en un casino, es un bien financiero a través de los futuros, y por lo tanto, y sabemos además, hay creciente evidencia de que los precios no son buenos indicadores de la escasez de los recursos naturales. Y por lo tanto, un modelo de evaluación integrada que se fundamente en la economía ecológica, no debería integrar sus subsistemas a través de los precios. Eso lo hacen los modelos convencionales. Por último, hay que ir hacia un enfoque de satisfacción de necesidades. Al final,
todos estaremos de acuerdo en que caminar hacia una mayor igualdad en la distribución de la renta es un objetivo deseable y que haya ingresos mínimos suficientes para toda la población es deseable, pero el consumo de bienes y servicios es resolver un problema de manera privada, en el sentido de que cada uno con sus ingresos trata de resolver sus necesidades, y sabemos, tenemos evidencia empírica ya, de que la provisión mediante servicios públicos es más eficaz a la hora de resolver la satisfacción de la mayoría de las necesidades básicas. Eso rompe con el dilema del que hablaba al principio, entre la satisfacción de necesidades y los límites planetarios. Si somos capaces de proveer esas necesidades humanas a través de buenos servicios públicos, pues seremos capaces de hacerlo de manera más eficaz y rompiendo esas dinámicas que son perniciosas para el medio ambiente. Termino ya con las conclusiones, pues bueno, señalando que yo creo que los modelos de evaluación integrada, YAMS el acrónimo en inglés, han contribuido a esclarecer lo que es inviable, escenarios de business as usual fundamentalmente y también de crecimiento verde, y lo que es necesario, los escenarios de postcrecimiento. Yo creo que ahora estamos en otra fase, ya en el ámbito académico, digamos, en que de hecho la realidad ha sido capaz de superar a los modelos de evaluación integrada. Probablemente muchos aquí conozcáis algunos trabajos que han analizado lo que ha sucedido en el mundo real en las últimas décadas y que ya explican, sin necesidad de acudir a modelos, que el crecimiento verde es viable. Entonces, el principal reto, desde mi punto de vista ahora mismo, es abordar escenarios de lo necesario, los escenarios postcrecentistas, desde el pensamiento de los modelos, desde analizar el mundo real con profundidad. A lo mejor esto implica salirse un momento de los modelos, analizar la realidad, entenderla bien en toda su dimensión, en toda su complejidad, y luego tal vez querramos volver al modelo, a volver a analizar y extender esa transdisciplinaridad, interseccionalidad, cambio estructural y satisfacción de necesidades como reglas básicas para poder seguir modelando desde el principio de economía ecológica. Listo, yo también me paso un poco. Muchas gracias a los dos. Pasamos ahora al debate. Pues si tenéis preguntas, podéis ir levantando la mano. Vale, pues David, Bueno, gracias a los dos. Una pregunta muy rápida a los dos. ¿Puede haber una contradicción en un mensaje de Jesús con respecto a desagregar, ser un poquito más y un poquito ser más prolijos para poder analizar la complejidad, digamos, con el mensaje que ha mencionado Jaime del artículo de Features, del que hay que hacer un poco, evitar el exceso de complejidad, las visiones no tan detallistas? ¿Existe alguna contradicción en esos dos mensajes? Bueno, yo creo que el ejemplo que yo ponía aquí ya no lo he explicado en detalle por qué desagregar el sector de los hogares, pero yo creo que el sector de los hogares, como es tan heterogéneo, ¿no?, es justo uno de los que no tiene sentido que agreguemos, o que agreguemos tanto. O sea, al final, al menos en términos energéticos. Para el resto de sectores económicos, pues tenemos unas herramientas hoy en día, input, output, etcétera, que tú puedes dividir por sectores, por actividades económicas, y a lo mejor puedes simplificar, puedes agrupar, ¿no? Pero esta desagregación que propongo para el sector residencial
creo que lo que hace es precisamente mejorar los modelos. Y no es complicado de entender. O sea, porque al final, hablar de estas tipologías de hogares son tipologías que todo el mundo tiene. Y son dinámicas muy fuertes demográficas, como tú decías, que normalmente se dejan fuera y que además tienen muchos efectos que no hemos analizado nosotros, pero que se van a analizar con modelos. Por ejemplo, si el 40% de los hogares en el año 2039 va a ser conformado por una sola persona, ¿qué hacemos hoy en día, en 2025, todavía construyendo los mismos tipologías de vivienda que estamos construyendo? Si fuésemos hacia tipologías de 40 metros, 45 metros para una persona, o fuésemos a modelos de covivienda, ¿no? Seguramente tendríamos una reducción de los niveles de consumo muy importantes y no afectación a niveles de bienestar en la línea de los escenarios de construcción. Eso solo lo podemos ver si desagregamos. Entonces, yo no estoy defendiendo que se desagregue en todos los niveles, aunque sí lo he dicho, reconozco que sí lo he dicho, y ahí tiene el patrón, pero quizá en algunos sectores como el que son muy heterogéneos sí te vale la pena. Voy a matizar lo que yo he contado, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Jesús. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre ser capaces de realizar este tipo de desagregaciones y, por supuesto, que exista complejidad. De hecho, la dinámica de sistemas, si algo bueno tiene, es que es capaz de recoger un sistema complejo. O sea, esas relaciones tienen que estar ahí para poder entender cómo funciona el sistema en su conjunto. Lo que trataba de expresar es que esa complejidad no debe ir guiada, no debe ser un objetivo en sí mismo. Es decir, si tú quieres analizar cuál es tu pregunta de investigación, si tu pregunta de investigación es lo que ha planteado Jesús ahora mismo, pues tiene sentido que tú hagas esa desagregación. De lo contrario, pues, incrementar el tamaño e incrementar la complejidad de los modelos puede llevar a problemas que también son de índole técnica. Pero, por supuesto, recoger esas relaciones complejas es importante, es lo que nos permite avanzar. Lo que hay que hacer es buscar un equilibrio, yo creo. ¿Hola? Bueno, siento no he podido venir a la primera parte de la charla, pero me ha llamado mucho la atención cuando has puesto los dos tipos de modelos económicos, ¿no? El equilibrio y el post-keynesiano, y has hecho pues como una elección de relaciones causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, una que era que los salarios para unos son un coste y para otros son un multiplicador porque aumenta el consumo, etc. Y no sé, yo desde mi mentalidad de dinámica de sistemas no entiendo, bueno, nunca entiendo muy bien por qué los economistas elegís entre un mecanismo u otro o una ideología u otra y no integráis ambas, porque bueno, bajo mi punto de vista los salarios son ambas cosas. Entonces en un modelo tú puedes poner que son un multiplicador y además son un coste, ¿no? O sea, ¿por qué siempre en economía se elige un mecanismo u otro? O por ejemplo hablabas del equilibrio y el desequilibrio, del empleo, de los... yo creo que ambas cosas están, ¿no? O sea, aquello que dijo Smith de que el mercado se regula, pues claro, se regula, no se regula perfectamente, ¿no? Pero no se pueden integrar ambas cosas, o sea, hacer modelos que realmente tengan todas las dinámicas y luego una será más fuerte que otra, o una es más deseable que otra. No, pero no pueden hacerse modelos económicos que tengan un poco más integración entre líneas de pensamiento. Y yo creo que precisamente la economía keynesiana lo que hace, o la heterodoxa, si me apuras en general, es reconocer, es lo que tú dices, y que es la economía convencional y ortodoxa la que no reconoce la otra parte. Es decir, para la economía ortodoxa eso se ve como un coste a minimizar y los mercados están en equilibrio y no se contempla otra posibilidad. En cambio, en los planteamientos heterodoxos, por supuesto, los salarios también son un coste, también afectan a las decisiones de producción desde el punto de vista del coste, pero sobre todo
predomina, digamos que es el predominio de una visión macroeconómica con respecto a una visión microeconómica. Al dotarle también de la visión macroeconómica, los salarios, cuando tú lo miras en su conjunto del sistema, es un volumen de ingresos que permiten a la mayoría social comprar bienes y servicios, adquirir bienes y servicios, y que los empresarios sean capaces de vender su producción. Entonces, en los modelos post-keynesianos eso queda recogido, quedan recogidas ambas cosas. El equilibrio es una posibilidad, lo que pasa es que no suele cumplirse, y si lo vemos en el mundo real, pues eso está lejos de existir. Pero no es que se rechace de una manera tajante que eso exista, puede estar. De hecho, el concepto de equilibrio como tal es importante dentro de la construcción teórica de los post-keynesianos, en la que pues, perciben que es una situación en la que las economías capitalistas no suelen llegar. Yo te lo pondría en contexto de Hermann Daly también, y de economía llena, economía vacía. O sea, Daly distinguía un poco así. Y claro, la teoría económica más convencional, la que asume estos equilibrios y ya está, ¿no? Funcionaba muy bien en un contexto de economía vacía, en el sentido de que hay mucha disponibilidad de cualquier tipo de recursos, incluyendo también la mano de obra, no solo los recursos naturales. Claro, en ese contexto es lo que algunos otros han llamado el replicante, ¿no? El conocimiento replicante, de los replicantes de Blade Runner. El hecho de que, si recordáis, los replicantes eran enviados a las colonias, ¿no? A trabajar, ¿no? y extraer los minerales para los seres humanos y tal. ¿Y por qué el replicante no? Porque funciona muy bien en contextos de colonización, que es una economía vacía. Ahora, si los límites es lo que te marca, ¿no? Y si la propia economía keynesiana lo que te dice es que utilicemos esto pero como límites, ¿no? La mano de obra, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es cuando ya empieza a funcionar esos modelos teóricos, ¿no? Como funcionan también los anteriores, ¿no? Y por eso se necesitan novedades que no han ido surgiendo, a excepción de algunos grupos heterodoxos, y que continuamos siendo heterodoxos. O sea, continuamos siendo los bichos raros de los departamentos de economía. El neokeynesiano, el economista ecológico, el otro. Hoy, en la actualidad, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay un problema, por eso el tema de la que decías tú de ideología y todo eso, o sea, ahora en mi universidad, en la Facultad de Ciencias y en el grado de Ciencias Ambientales, es probable que se elimine el curso de Economía Ecológica, porque no están de acuerdo en que presentemos en un curso de Economía Ambiental una serie de herramientas y en un curso de Economía Ecológica otras. Porque dicen ¿qué es eso de que haya una disciplina en la que prima lo ideológico? ¿No? Y digo, bueno, somos una ciencia social, entonces lo ideológico va a estar, que ya lo decía también antes Jaime, ¿no? En su presentación, ¿no? Cuando hablaba de la sustitución del ideológico por el macroeconómico, ¿no? Es muy interesante. Perdón. Óscar. Sí, yo una cosa un poco contestando a Marga y luego una preguntilla a ambos. A ver, el asunto es el siguiente. Si tú quieres explicar un acontecimiento económico, un hecho económico, en este caso es muy concreto. Por ejemplo, mira, cuando se quiere explicar el paro, hay una parte de los economistas que dicen que el paro básicamente es una cuestión de que los costes, los salarios son muy altos y entonces eso desincentiva a los empresarios a contratar. Y que la única manera de acabar con el paro es reducir los salarios, porque se considera que básicamente el salario es un coste. Y de hecho esas son las políticas económicas que se han practicado en España y en muchos países durante las últimas 3 décadas. Para resolver el paro básicamente había que contener los salarios. ¿Qué están diciendo los post-keynesianos? Pues que eso básicamente lo que no está teniendo en cuenta es una falacia de composición. Y es, por un lado, no se tiene en cuenta que los salarios son una fuente de renta con la que se consumen bienes y servicios y por tanto aumenta la demanda agregada de esos bienes y servicios y de lo que producen las empresas, pero es que es una falacia de la composición decir que el salario es un coste y hay que bajarlo y es la única forma de resolver el problema del paro, porque el ideal de un empresario ¿cuál es?
él pagar muy pocos salarios para tener pocos costes, pero que el resto de los empresarios paguen muchos salarios para que puedan comprar los bienes que él mismo produce. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando todos los empresarios piensan lo mismo, lo que se genera es una caída de los salarios, una caída de la demanda y la ruina de todos. Entonces, la primera opción, por eso es importante lo que se ha dicho, es que no es una cuestión de elegir entre unos y otros, es una cuestión de tener una perspectiva global y, por tanto, no sesgada, que es lo que se está proponiendo, por ejemplo, por parte de los post-keynesianos, y no caer en esto de las falacias de la composición constantemente, porque estamos engañando. Claro, ¿quién es ¿a quién beneficia que haya una política de contención salarial? ¿Y a quién perjudica que haya una política general de contención salarial? Esa es la clave. Entonces, es que esa teoría es el soporte de esa política amarga. Esa teoría de que los salarios son solo costes es el soporte de esa política. Entonces, claro, eso es lo que más o menos se está planteando cuando se dice que hay otras formas precisamente de representar ese proceso económico o explicar el paro y que tienen muchas implicaciones. Pero no porque tengamos que elegir entre... que no es una cuestión de elegir entre unos y otros, es una cuestión de decir, queremos ver la realidad completa o no la queremos ver. Hay unos que solo ven una parte de esa realidad, ¿no? Pero bueno, no sé, como esto también lo hemos hablado muchas veces, pues yo tenía simplemente una preguntilla así un poco más general. Bueno, muchas gracias, me han gustado mucho las dos presentaciones. A ver, por un lado, Jesús, además, bueno, Jesús es un primer espada de la economía ecológica, lleva mucho tiempo y tiene una trayectoria muy brillante, ¿no? Entonces yo sí que quería saber, Jesús, o sea, con la perspectiva así como de 12 décadas, así, un poco largas, ¿no? ¿Qué valoración haces de lo que ha sido la trayectoria de la economía ecológica desde el punto de vista académico? Se han avanzado, ha habido avances, pero también yo creo que ha habido, bueno, pues ciertos retrocesos. ¿Y cómo valoras, por ejemplo, la aportación a lo que ha sido toda la temática de la crisis energética y el cambio climático, ¿no? Y con sus luces y sus sombras, ¿no? Yo creo que tienes esa perspectiva pues eso, de larga trayectoria y además de muy brillante trayectoria, y yo creo que sería una valoración, a mi juicio, interesante conocer. Y luego, que estaría un poco eso, la mesa así, ¿no? Muy valiosa, ¿no? ¿Cómo viste tú este choque, ¿no? entre por un lado, las cosas que parece que son sensatas, que dice la economía ecológica, y el grueso de las explicaciones que se estaban manejando, no solo en la propia academia, sino en el conjunto de tu medio social, ¿no? Por la gente con la que te rodeabas, y hasta qué punto, por tanto, la economía ecológica pues, ha sido un elemento que ha facilitado o ha mejorado la comprensión de la crisis energética, de la crisis ecológica en general y del cambio climático. O sea, desde esas dos trayectorias, o sea, si podéis un poco... Bueno, yo soy a ver, en lo global soy optimista, pero voy a empezar por lo personal. En lo personal estoy un poco cansado. O sea, son muchos años y estoy cansado y por eso cada vez me gusta más dar clase que la parte de instrucción. Porque en clase todavía estoy con la novedad. O sea, el curso de Economía de Recursos Naturales que yo doy, en Economía, los chavales en cuarto alucinan porque no han visto nada igual hasta ese momento. Y entonces eso es lo que a mí me sigue motivando y cada vez me gusta más dar clases. O sea, en lo personal estoy un poco agotado, pero por suerte hay otra gente joven que sube, y yo sí soy optimista en el sentido de que claro, muchas de las cosas por las que peleamos, y era muy complicado incluso que en los propios departamentos se nos escuchasen, pues hoy en día, al menos de la región de la que yo vengo, ¿no? En Cataluña, es que el director general de Medio Natural o el director general de Energía del Gobierno de la Generalitat manejan el lenguaje que nosotros, por el que peleamos desde finales de los 90, ¿no? Y lo manejan porque lo conocen. Están hablando en los mismos términos, ¿no? Entonces, claro, eso es muy satisfactorio. Cuando no solo en el ámbito académico, sino también en el de la gestión pública de alto nivel, ya se habla y se conoce de estos temas, ¿no? Aunque luego, a lo mejor la praxis no sea tan valiente, ¿no? Pero al menos sí se discuten estos temas, ¿no?
Y dices, bueno, pues... o sea, yo en ese sentido sí creo que ha habido un avance y una consolidación de muchas de las ideas que presentábamos y que al principio eran solo eso, ideas, pero que con los años hemos conseguido tener ya herramientas y resultados en términos cuantitativos que han ido convenciendo a mucha gente, y yo creo que esa parte ha sido muy importante y por suerte trasciende más allá de la academia. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Que trasciende al mundo de la gestión política y al de los movimientos sociales, que también hablan un lenguaje, o sea, hoy en día es estándar, un lenguaje que empezamos a introducir los economistas ecológicos a finales de los 90 y que nos costaba mucho poder defender. Sin embargo, hoy en día es estándar, ¿no? En muchos ámbitos del activismo, ¿no? Por ejemplo, y solo sí me gustaría que utilizaran algunos más de los resultados que producimos, pero en general yo sí soy optimista. O sea, y veo esa transición, digamos, la veo en positivo, quiero decir. Luego ahora seguramente el toque de realidad No, pero muchas gracias por considerarme joven todavía. Ahora sí, yo ya estoy cansado. Y cada vez me gusta más la docencia, creo que es la palanca de influencia mayor que tenemos, mucho más que la investigación. La investigación, a veces la sensación que tengo es que son vasos comunicantes, que tenemos poca capacidad para expandir el mensaje, y sin embargo lo que tú has explicado. A ver, yo sí que veo que no sé si la economía ecológica como tal, pero sí que ha habido un cambio social importante, que yo creo que en este caso se vive de manera generacional. Yo creo que la generación que viene detrás de la mía sí que está muy concienciada desde lo medioambiental. Yo creo que a veces incluso creo que minusvaloramos el papel que ha tenido Greta Thunberg en esta concienciación, que bueno, pues a veces acudir a estos líderes y demás pues, es lo más apropiado, pero es cierto que las generaciones pues, más jóvenes han vivido un proceso en el que tienen esto mucho más en cuenta. Desde, bueno, y no en vano, mira, hace 10 años la cantera era en la Facultad de Económicas, era yo y nadie más, que yo recuerde. Y ahora pues tenemos a Paola, Sara, Juana, Pedro en Económicas. Yo creo que eso es una muy buena noticia. A mí eso es otra cosa que también me mantiene muy motivado, y poder investigar con ellos y con ellas que están haciendo cosas súper interesantes y que ahora exploran caminos que antes no se habían explorado. Y en el ámbito de la economía ecológica sí que estaba asistiendo a las conferencias internacionales, sobre todo de la europea, y tuve la oportunidad de ir a la internacional porque ha sido en Europa la última vez. Sí que veo que bueno, la economía ecológica es un ámbito muy multidisciplinar por naturaleza, y los economistas pues somos unos más, y yo creo que una de las principales contribuciones que se ha hecho desde la economía a la familia, digamos, de la economía ecológica en la última década son estos modelos de macroeconomía ecológica. Creo que ahí ha habido un proceso de pensamiento en la economía ecológica, que no es que simplemente haya otra gente que esté haciendo otras cosas, sino que hay más gente haciendo cosas en nuestro ámbito de investigación. De hecho, esta va a ser el primer año que va a haber una conferencia internacional de macroeconomía ecológica separada de Ecological Economics, que no sé si es algo bueno, pero sí que es sintomático de un proceso que está teniendo lugar. También la próxima internacional va a ser por primera vez fuera del continente americano o el continente europeo, va a ser en China. Esto abre pues muchas cosas, muchos debates. Para empezar, la incorporación de la comunidad académica china a Ecological Economics, pues de repente nos deja a los europeos en minoría, y eso nos puede hacer menos eurocéntricos, que es una característica que yo creo que puede ser buena.
Y bueno, veo que un poco está así la dinámica. Yo quería añadir que la perspectiva también, por el conocimiento, por los años que viví en América Latina, pero también por haber sido fundador de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica y de la revista Iberoamericana, que continúa en la actualidad, simplemente mencionar que en América Latina, por ejemplo, la economía ecológica es mucho más importante que aquí o que en Estados Unidos, mucho más importante en el sentido de que hay mucha praxis y hay mucha relación con los movimientos sociales, con la población, y o sea, hay mucho diálogo y está muy presente, digamos, los temas están muy presentes en el debate político, mucho más que aquí. A pesar de que al mismo tiempo la corriente neoliberal es mucho más fuerte que aquí, y no hablo solo de Argentina, sino de cualquier país. Entonces, quizá también ese eurocentrismo hace que no entendamos que hay otras sociedades que tienen un nivel de debate social, digamos, mucho más profundo de lo que pensamos, ¿no? Y desde luego mucho más profundo de lo que hay en este país, en nuestro país. Pero, entonces, por ejemplo, en América Latina yo veo un potencial enorme y el caso de China es paradigmático porque la sociedad china de economía ecológica nunca fue integrada en la sociedad internacional porque había ese miedo de que eran demasiados y bueno, imagínense, es muy interesante. Ese diálogo social entre la academia y los movimientos sociales, yo creo que en Europa falta mucho en comparación con la realidad. Y creo que nos tenemos que ir. Sí, ya nos han venido a avisar de que cerremos, así que muchas gracias a los dos, a las personas que habéis venido a escuchar estas intervenciones. Y nada, mañana nos vemos aquí también a las 6:30 con Juanjo y Yolanda para hablar del reto demográfico y despoblación. Así que muchas gracias por venir.